Año 1978 era un año complicado desde el punto de vista de la situación imperante con el país vecino Chile. En mi caso particular, me encontraba siendo instructor de vuelo en la Escuela de Aviación Militar. Tenía una experiencia en aviones F-86F de 250 horas. Lógicamente, para poder volar el Mirage 3, que ya existía en el país, se necesitaban 450 horas de vuelo. Con lo cual, yo veía que por mi jerarquía y de alguna manera por los años que podía llegar a volar este sistema, no tenía o no contaba con la experiencia adecuada. Pero bueno, surge el M5 y ahí la búsqueda de las tripulaciones más adecuadas y se bajó en cierta medida la experiencia o el requerimiento de experiencia de 250 horas monoposto, con lo cual sí quienes estábamos en esa franja podíamos ingresar nuevamente al sistema, con lo cual se abrió una puerta invalorable para poder volarlo. Esa fue una sensación única porque yo ya veía que no iba a poder volarlo al sistema Mirage. Era para mí una idea siempre de poder hacerlo porque veía que era una máquina excepcional y realmente cuando fui seleccionado para volar el M5 Dagger, por supuesto las expectativas se colmaron decididamente. En mi caso particular me tocó ir a Perú y bueno, fue toda una experiencia nueva porque ya habíamos estudiado el M3 con toda una serie de parámetros que son específicos para ese avión y cuando llegamos a Perú resulta que nos encontramos que debíamos estudiar toda material y equipo de operaciones del M5 peruano que eran distintas desde el cual habíamos estudiado el M3. Es decir, no solamente nos encontramos una máquina supersónica que, dado nuestra experiencia, nos exigía muchísimo, sino que a su vez íbamos cambiando de parámetros permanentemente. Por ejemplo, en el M3 la potencia del motor se establecía en porcentaje, mientras que en el M5 por revoluciones, y uno estaba en litros y metros, otro estaba en pies y libras. Bueno, toda una serie de circunstancias que eran diferentes y que debíamos adaptarnos en forma inmediata. Bueno, en principio, haber pasado de un sistema como el Sabre F-86F al M5 Dagger fue un paso importante desde el punto de vista de lo que es ver en realidad la capacidad que tenía una nueva técnica, una nueva tecnología. El avión supersónico que de alguna manera tenía determinadas limitaciones en cuanto a que nos decían nuestros instructores atentos que la velocidad en segundo régimen, que haciendo maniobra de combate puede entrar en tirabución. Bueno, evidentemente todo eso nos hacía tener una sobrecarga importante de precaución. Pero a medida que lo fuimos conociendo, a medida que fuimos viendo la capacidad del avión en cuanto a la respuesta del motor, a la respuesta de los comandos, a la respuesta de alguna manera de lo que es la simbiosis hombre-máquina, fue siendo parte también de nosotros en la confianza que íbamos adquiriendo en el sistema. Y de alguna forma, los inicios que fueron todos muy difíciles, precisamente porque tuvimos ciertos incidentes de operación que era por el desconocimiento definitivo de todos los procedimientos, eso fue llevándonos a cabo que aprendiésemos entre el escuadrón. Decíamos, nos contábamos cada una de las vicisitudes, cada uno de los vuelos que hacíamos y eso nos fue dando la impresión de que estábamos con un sistema de armas inigual. Cuando surge la recuperación de nuestras Islas Malvinas, ese 2 de abril de 1982, en realidad nuestro grupo aéreo estábamos absolutamente en desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Estábamos haciendo un adiestramiento normalizado aquí en Tandil y cuando surge esta novedad, bueno, comenzamos a suponer que que íbamos a desplegar prontamente hacia la zona sur. Y así lo hicimos. El día 6 de abril ya desplegamos inicialmente hacia Comodoro Rivadavia. Y allí comenzamos a probar nuestro sistema de armas porque no teníamos inicialmente conocida una táctica en una guerra como digamos, totalmente aeronaval, como iba a ser este caso de Malvinas. Así que no teníamos las tácticas navales que eran imprescindibles conocerlas para este caso. A partir del momento que fue el 21 de mayo, que se convirtió en un solo punto al atacar, que era el lugar de desembarco, bueno, ahí nuestro avión, conjuntamente con los restantes sistemas de armas, fue el que le dio
una posibilidad manifiesta la fuerza de haber parado el desembarco inglés. No obstante eso, muchas de las cuestiones que se producían era que nuestro sistema no tenía la capacidad de hacer ataque nocturno, por ejemplo, al igual que los A4B y A4C, incluso los M3. Hoy, cuando estamos en la fecha de su despedida, en realidad es una parte, es algo difícil de comentar y es una parte difícil de asumir. Es decir, para un combatiente, si tuve la posibilidad específicamente de estar combatiendo con nuestras Islas Malvinas en este sistema de armas, por supuesto no le quepa duda que significa un desgarro importante el saber que ya no van a volar más. Hoy, con su despedida, implica de alguna manera no escucharlo más al motor ATAR, no tener la posibilidad de mirar hacia arriba y verlos pasar gallardamente en ese perfil precioso que tiene el avión, y de alguna manera saber que ya no voy a tener la posibilidad alguna de visualizarlo nuevamente. Es un desgarro para el alma, es saber que la Fuerza pierde un sistema de armas importante para su capacidad operativa y que de alguna manera le dio tantas satisfacciones a nuestra Fuerza Aérea Argentina.